Hola a todos, en este proyecto realizaremos la configuración de un variador de frecuencia con la unidad de control G120 controlado mediante una red Profios con un PLC S7-1200. Para la unidad de control del variador de frecuencia utilizaremos una unidad de modelo G120 CU240E-2DP, Profios DP. Para la etapa de potencia utilizaremos la unidad de potencia PM240-2 de 0,55 kW para controlar un motor de 0,18 kW. Para la conexión Profibus utilizaremos el Profibus DP Master modelo CM1243-5, módulo del PLC S7-1200, que será la unidad de control. CPU, la CPU que ocuparemos será la CPU 1214C ACDSRL. Aquí tenemos un diagrama de conexión del proyecto, donde tenemos principalmente el módulo Profibus conectado al PLC y a su vez conectado con el variador de frecuencia. La conexión Ethernet entre el computador y el PLC será para programar todo lo que hagamos en TIA Portal, y la conexión de USB entre el PC y la unidad G120 será para cargar todos los parámetros del motor que vamos a utilizar. Principalmente se utilizarán dos programas: TIA Portal versión 14 con sus respectivos aditamentos para poder agregar los accionamientos, en este caso Start Drive, y el programa Starter, que es un programa de Siemens que es principalmente para programar accionamientos como es el G120. Bien, comenzando con el tutorial, primeramente debemos abrir TIA Portal. Creamos un proyecto nuevo y le colocamos el nombre que nosotros queramos. Le vamos a crear, esperamos un momento. Y una vez aquí debemos configurar el dispositivo que vamos a utilizar. Agregamos dispositivo y vamos a Simatic S7-1200. En la CPU le colocaremos sin especificar, esto para que nos reconozca el módulo Profibus de forma mucho más rápida. Versión 4.0 y agregar. Una vez en el TIA Portal vamos a determinar ya en vista de dispositivos y debemos establecer la conexión con el PLC. Iniciamos búsqueda, debemos tener cuidado de seleccionar la tarjeta de red correspondiente a nuestro computador y aquí ya nos aparece. Lo seleccionamos y le damos a detección. Bien, si se fijan, nos reconoce automáticamente el PLC y el módulo Profibus CM1243. Si no lo reconociese, podemos agregarlo a la parte derecha. ¿Ya? Yo lo voy a eliminar, por ejemplo, y aquí en la parte derecha donde dice catálogo de hardware, vamos a módulos de comunicación, Profibus CM1243-5, y aquí aparece el módulo. Le hacemos clic y lo arrastramos. De esta forma lo podemos agregar en caso de que no les aparezca. Bien, una vez hecho esto, establecemos la conexión online, ya para formatear el PLC. Siempre es conveniente formatearlo antes de realizar cualquier programación. Una vez establecida, nos vamos a online y diagnóstico. Aquí nos vamos a funciones, restablecer configuración y resetear. Voy a dejar la IP de esa forma porque la tengo configurada así en mi computador. Nos vamos a configuración de dispositivos, hacemos doble clic en la entrada Profibus del módulo, agregamos subred, hacemos clic en agregar subred y definimos la dirección del módulo. ¿Ya? En este caso pondré la dirección 4. Doble clic en la entrada Profinet y agregar subred de la misma forma. La dirección IP la dejaré tal cual, no la modificaré. Compilamos.
Una vez hecho esto, debemos ir a vista del portal y agregar el accionamiento. ¿Ya? En mi caso es el G120, unidad de control CU240E-2DP. La versión la dejaré tal cual y agregar el dispositivo. Esperamos a que se agregue el dispositivo. Una vez agregado, debemos agregar la etapa de potencia del dispositivo. Esto se ubica en la parte derecha. Etapa de potencia. Damos en PM240-2, ¿ya? En mi caso viene siendo la etapa de potencia de 0,55 kilowatts, ¿ya? La que no está filtrada, un filtro, la U. ¿Ya? Hacemos doble clic y se agrega automáticamente a la pantalla. Bien, hacemos doble clic en la entrada Profibus del accionamiento y nos redirige automáticamente a propiedades. Aquí debemos seleccionar el telegrama que vamos a usar. En nuestro caso es el telegrama 353. Vamos a dirección Profibus, agregamos subred y en la configuración del telegrama tenemos las distintas palabras con las que se comunica. Ya, denme un segundo. Bueno, aquí se ve la longitud de las palabras, son 4 palabras de estado y 4 palabras de mando, ok, de envío y para recibir, ya son las que usaremos principalmente. Bien, nos vamos a dispositivos y redes. Aquí debemos conectar el accionamiento. Ya, esta conexión no debería salir. Si se fijan, dice no asignado. Ya. Si sale, deben hacer esto, deben borrarlo y conectarlo de nuevo. Y ahí debería asignarse. Se fijan que en el accionamiento se asigna al CM1243. Compilamos para ver que esté todo bien. Y nos tira un error. Dame un segundo. Nos dice que es con el accionamiento, con la dirección de la interfaz. Vale, ya la dirección aquí debe ser una distinta a la del módulo Profibus. Le colocaré 3, que es la dirección física que tenemos. Ya la dirección física sería en la parte frontal, debajo de esta tapa de donde dice Synamics. La levantamos y vemos los switches que indican la dirección. Ya, en nuestro caso tenemos 1, 1, el resto son ceros, por eso seleccionamos el 3. Bien, compilar el programa. Cargamos en el PLC la configuración y los dispositivos que hemos agregado. Iniciamos la búsqueda y nos aparece aquí nuestro PLC ya formateado y limpio. Nos aparece de esta forma porque está recién borrado. Ok, cargamos, esperamos y arrancamos los módulos para finalizar la operación. Bien, establecemos la conexión online para que vean que nos va a tirar un pequeño error. Ya nos tiene un error en un componente subordinado que viene siendo error en la periferia, error específicamente en el variador de frecuencia, porque no lo tenemos configurado. Lo tenemos agregado en el programa pero no está configurado, entonces debemos configurarlo. Para la configuración, como mencionamos anteriormente, utilizaremos Starter. Ya abrimos el programa, específicamente la versión 5.3 es la que estamos usando para este proyecto. Bien, una vez abierto debemos crear un nuevo proyecto. Ahí colocamos un nombre y damos a aceptar. Bien, una vez creado damos clic aquí, nodos accesibles, y aquí nos debería encontrar nuestro variador de frecuencia. Recuerden que deben tenerlo conectado vía USB al computador, si no, no les va a aparecer. Una vez les aparezca, le cliquean y le dan en aplicar.
esperamos. Y listo, ya tenemos agregado el accionamiento. Bien, vamos a Control Unit, Funciones, Safely Integrated, y aquí debemos establecer la conexión online primero. Hacemos clic, conectar con los dispositivos. Ya, esperamos un poco. Y acá debemos cargar la configuración primero del accionamiento de la PG. Le damos clic y cerrar. Bien, una vez tengamos establecida la conexión online, debemos restablecer el variador. ¿Ya? Debemos borrar todo lo que tenga. Una vez termine, nos vamos a configuración y aquí debemos deshacer la conexión online, y en asistente nos va a permitir agregar todas las configuraciones que queremos cargar en el BDF. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en clase de aplicación lo dejaré en experto. Ok, le damos adelante. Tipo de regulación lo dejaré en control por UF con característica lineal. Le damos adelante. Aquí en el ajuste de configuración ES lo dejaremos en el punto 5, ¿ya? Que es transporte con bus de campo y basic safety. Lo seleccionamos, le damos adelante. Aquí no modificaré nada, basta con que coloquen el voltaje correspondiente a su motor. En mi caso son 220, que lo tengo conectado en topología delta. Y el ciclo de carga lo dejaré así. Le damos adelante. Aquí seleccionamos el tipo de motor, en mi caso un motor asíncrono. Ok, le damos adelante. Y en los datos del motor debemos agregar todas las configuraciones. Yo lo tengo conectado en topología triángulo, en topología delta. Y debemos agregar el voltaje de referencia de nuestro motor, la corriente máxima, la potencia y todos los datos que aparecen en la placa de motor. ¿Ya? En mi caso vienen siendo estos datos, le damos a adelante. Luego nos pide colocar los límites, ¿ya? Nos da un valor automáticamente mayor al que anotamos hace un momento. Yo lo modificaré y lo dejaré en el límite que aparece en la placa para no forzar el motor, velocidad máxima y corriente máxima. Aquí seleccionamos la tecnología adecuada, lo dejaré tal cual. Aquí lo dejaré en bloqueado, que es para cuando lo echamos a andar por primera vez, ya que no ande la primera vez que lo prendamos. Y damos en finalizar. Una vez tenemos todo esto listo, debemos establecer la conexión online nuevamente. Y una vez la hayamos establecido, debemos cargar el proyecto en el G120. Hacemos clic aquí, seleccionamos copiar de RAM en ROM y le damos que sí. Esperamos a que cargue. Aquí demora un poco, yo cortaré el video para evitar la espera. Y listo. Luego nos vamos a interfaces para corroborar lo que les decía de la forma de la conexión física. Aquí aparece la dirección 3 y aparece el esquema de los switches de la imagen que mostramos hace un momento. Ya, si se fijan, tenemos 1, 1 y el otro son 0, por eso la dirección es 3. Hacemos clic en lista de expertos para verificar que los parámetros se hayan cargado. Bajamos hasta el número de lista 88. Ya, aquí podemos ver el factor de potencia, por ejemplo, la potencia, la corriente, el voltaje, la velocidad máxima. Si todo esto aparece como corresponde, entonces que hemos cargado bien. En el número 9 podemos ver la velocidad en RPM. Ok, para probarlo entonces vamos a puesta en marcha, panel de mando. Hacemos clic en tomar el mando, le damos a aceptar, habilitamos y anotamos una velocidad que nosotros queramos andar, por ejemplo 800 rpm. Ahora le damos en el botón verde y ya vemos cómo la velocidad comienza a aumentar. ¿Ya? Esta puesta en marcha se hace mediante USB, no por Profibus.
es solo para probar que el variador esté funcionando y que esté todo bien cargado. Si modificamos la velocidad, por ejemplo colocamos 1000 RPM, vemos cómo aumenta la velocidad en la lista de expertos. Bien, una vez hayamos verificado esto, entregamos el mando, nuevamente el accionamiento y listo. De vuelta en TIA Portal, entonces establecemos la conexión online nuevamente para verificar que el error se haya ido, y si se fijan ya no nos arroja el error en la periferia, ya no nos arroja error en el DP Master, está todo correcto. Bien, deshacemos la conexión online y nos vamos al bloque de programa. Creamos un nuevo bloque, ok, un bloque función vamos a crear, que va a ser el bloque con el que vamos a controlar el variador. Lo dejamos en cop y le damos a aceptar. Como mencionábamos, existen palabras de mando en el telegrama T53, las cuales se componen de 16 bits, ok. Estos bits están dados en el orden que establece el manual, ¿ya? Aquí tenemos un cuadro que muestra el orden de los bits de la palabra de mando, ok, que deben ir en este orden, ya. M0.0 reservado, debemos anotarlos en las input del bloque función que vamos a crear, y le damos tipo de dato booleano, ¿ya? Las anotamos, le podamos dar el nombre que nosotros queramos. Yo en mi caso voy a anotar las que aparecen en el manual del variador de frecuencia. Bien, las anotamos todas, son 16 booleanas y la última es una de tipo Word, el número 17. Bien, en la salida colocamos out mando y out velocidad, ya le pondré out velocidad seteada, ya. Estos son datos de tipo Word, ya debemos dejar aquí Word. Bien, y una vez hayamos agregado todos los datos que compondrán nuestro bloque función, debemos crear la lógica, ok. Para ello es muy simple, solo debemos anotarlos por orden, en el mismo orden que las creamos, para que resulte más ordenado. Creamos esta lógica y aquí en la entrada colocamos el dato que hemos anotado en la lista anterior, y en la salida colocamos una marca de tipo booleana, ok, reservado, perdón, me equivoqué, y aquí colocamos por ejemplo M0.0, ya. Esos 16 bits compondrán la palabra de mando MW, que es de 16 bits, ok. De esta forma creamos marcas, ya, en el orden hasta llegar hasta la número 16, que vendría siendo M1.7, ok. Todas estas marcas las cargaremos entonces a un MW. Para cargarlo creamos un bloque move, ok. Aquí colocamos MW0, ya, que esa MW0 es la que contendrá toda la palabra de mando que acabamos de crear con todos los datos booleanos, y la arrojamos a la salida, que es out mando, ya. Creamos otro move para la velocidad seteada, ya. Aquí solamente movemos la velocidad seteada de entrada a la velocidad seteada de salida, out vel set. Bien, con esto ya tenemos configurado nuestro bloque función. Compilamos para ver que no hay errores. Nos vamos al main y aquí primeramente debemos crear una lógica simple que contenga dos variables, una que siempre esté a 1 y otra que siempre esté a 0, ¿ya? Esto para controlar el bloque función que acabamos de crear, ¿ya? Yo lo haré de esta forma, colocaré así, le daré nombre on, off, y luego solo queda arrastrar el bloque función que hemos creado, ¿ya? Aquí
se ven entonces todos los datos de entrada y todos los datos de salida de nuestro bloque función, que va a ser el bloque con el que vamos a controlar el variador. Bien, para las entradas del bloque debemos configurarlo de la siguiente forma. Aquí se ven los datos que deben estar a 1 en amarillo y los datos que deben estar a 0 en blanco. Debamos anotarlo en este orden para que el bloque funcione. Luego ya cuando echemos a andar el motor, podemos modificarlo a nuestro gusto. Dejamos libre invert giro y le damos una variable distinta para poder modificar el giro del motor. De la misma forma start lo dejamos independiente, le colocamos una variable distinta, y a ACK también le damos una variable distinta, que son principalmente las tres variables que vamos a modificar para ver que realizamos el control del variador. Bien, aquí está la velocidad seteada, que se envía entonces a la salida a out bell set. Bien, para out mando debemos colocar la variable QW 264, ¿ya? 2.p, porque es una variable de la periferia. Bien, esta viene dada por el telegrama 353, como mencionábamos anteriormente, y para la velocidad seteada es QW266, 2.p, porque también es una variable que va a la periferia. Bien, ya tenemos configurado nuestro bloque función que controlará el variador de frecuencia. Ahora solo debemos compilar y cargar el programa en el PLC. Le damos a cargar. Bien, ahora establecemos la conexión online para probarlo. Ok, debemos dar clic aquí arriba a la derecha, activamos la observación, y ahora bastará con forzar la variable start a 1 para probarlo. Damos clic derecho, forzar a 1, y una vez la hayamos forzado debería encender el variador de frecuencia. Aquí está la velocidad, le cambiamos el formato de visualización, lo dejamos en decimal. Ok, nuestra 512, la velocidad de referencia de entrada, también lo dejamos en decimal. Le damos a formato de visualización, variable, decimal, 512. Ya, si nos vamos a starter y tenemos la conexión online hecha, veremos que la velocidad es 46,9 rpm. O sea, es distinta a los 512 que nos muestra aquí. Ok, esto es porque ese valor debemos escalarlo y normalizarlo. Bien, como existe una QW266 para setear la velocidad, existe una IW266 que es para medir la velocidad que nos arroja el VDF. Ya, con este bloque move podemos visualizarla, y aquí ya una vez hayamos cargado y establecido conexión, vemos que si por ejemplo forzamos esta variable de entrada a 20.000 a un valor muy alto, cosa que nos aseguremos que llegue a la máxima velocidad, vemos que en starter la velocidad sube hasta 1320 rpm, y aquí en la velocidad medida de IW266 nos muestra 14.417. Eso quiere decir que cuando la velocidad está al máximo, o sea cuando hay 1320 rpm, el número es 14.417. Al tener estos datos podemos realizar la normalización y escalado de ese número, y así pasarlo a RPM. Colocamos 0 en el mínimo, 14.417 en el máximo, el valor colocamos MW20, que es donde cargamos la variable IW266, valor de entrada en entero, la salida real. Colocamos una marca de tipo MD para que reconozca los decimales, y aquí creamos el bloque de escalamiento ScaleX, valor mínimo 0 y valor máximo 1320, que es la velocidad máxima a la que llega nuestro motor. Colocamos real, valor de entrada MD30, que es el valor que acabamos de normalizar, valor de salida lo dejaré también en real, y le colocaré también una MD40 por ejemplo. De esta forma podemos visualizar la variable S14417 en RPM. Bien,
Ahora existe una variable, como existe la QW264, que es la variable de mando, existe una IW264, que es el mando, pero los datos que nos arroja el variador de frecuencia. ¿Ya? Podemos hacer el mismo arreglo que hicimos en el bloque función, desglosando cada una de estas variables en un dato booleano. Cargamos el mando data, o sea, la IW264, en MW100 y creamos una lógica simple donde la desglosaremos en marcas M100.x, ya a eso me refiero. Aquí tenemos una tabla que nos muestra el variador de frecuencia, el manual del variador de frecuencia, donde nos indican el orden de todas estas palabras de estado, de todos estos estados. Por ejemplo, velocidad de referencia alcanzada viene siendo la M100.2. Ok, debemos seguir el orden de la tabla. ¿Ya? Colocaré solamente dos datos para hacer el video más corto y visualizar estos dos datos. Por ejemplo, en el 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, motor giros vendría siendo la 100.6. ¿Ya? M100 porque estamos cargando la variable en MW100. Si fuera MW1 sería M1.6. Ok, bien. Entonces compilamos, cargamos el programa. Bien, establecemos la conexión online, activamos la observación para ver que estos datos permutan. Encendemos el motor, forzamos a 1 el start y vemos que aquí ya se nos muestra la velocidad en RPM. Nos muestra negativo porque está girando en sentido contrario. Si vemos sentido de giro está apagado. Ok, y si por ejemplo invertir giro lo forzamos la variable a 0, la apagamos, vemos que las RPM comienzan a acercarse a 0, o sea, el motor comienza a detenerse y cuando comienza a girar el otro sentido muestra sentido de giro activado. ¿Ya? Sentido de giro entonces es una variable que está negada. Bien, aquí ya hemos creado el bloque de normalización y escalado para la velocidad seteada del bloque que hemos creado de control del BDF. El que creamos anteriormente fue para la velocidad medida. Lo único que debemos hacer es permutar la variable de 0 a 1320 lo debemos colocar en el normalizado y de 0 a 14417 lo debemos colocar en el escalado. Bien, para medir la corriente consumida por el variador de frecuencia debemos crear tres bloques move. En estos bloques move cargaremos distintos parámetros en distintas variables que realizarán la solicitud de la corriente. Ok, para ello debemos cargar 27, que es la referencia de la velocidad. Este 27 viene en hexadecimal, por eso anotamos W gato 16 gato 101B. 01B es 27 en hexadecimal. El 1 delante de este número es porque estamos solicitando un parámetro y no escribiendo. Si quisiéramos escribir debemos anotar un 2. Esto lo cargamos en QW256.P. Luego debemos anotar cuál es el índice de la corriente. Ya la corriente no tiene índice, así que debemos escribir un 0. Esto lo cargamos en QW258.P. La variable de la corriente debemos cargar un 0 porque no queremos cargar ningún dato. Si quisiéramos escribir algo, hubiéramos anotado un 2 en la variable anterior, y aquí quisiéramos escribir algo, anotamos. QW260 es la corriente. Ahora, para recibir esa corriente debemos hacer otro bloque move y colocar IW260. Ok, 2.P. De esta forma, esta variable es la que nos arroja la corriente. ID porque es una variable que contiene decimales. Lo cargamos en una MD, por ejemplo MD100. De esta forma solicitamos el valor de la corriente. Bien, una vez hayamos hecho esto, debemos cargar el programa en el PLC para comprobar que la corriente que estamos midiendo es la que corresponde. Esto lo podemos
comprobar comparándolo con el valor que nos arroja Starter. Activamos la observación, cambiamos el formato de visualización, lo dejamos en coma flotante, perdón. Hacemos clic, formato de visualización, coma flotante, y vemos que está consumiendo 0.85 A según TIA Portal. Si nos vamos a Starter, en el parámetro R27 vemos que consume 0.85. Si cambiamos la velocidad, le colocamos por ejemplo 100 RPM, vemos que la velocidad disminuye y que la corriente también cambia al momento de cambiar la velocidad, disminuye un poco también. Si se fijan, el parámetro es el R27, por eso el 0,1B en hexadecimal. Aquí muestra los 0.71 A que corresponden con los que nos muestra Starter. De esta forma concluimos el tutorial del control del valor de frecuencia G120 mediante una red Profibus con el PLC S7-1200. Este ha sido un trabajo realizado por Martín Luxich y Oscar Mortecinos en la Universidad Técnica Federico Santa María. Muchas gracias.